Mis queridos hermanos y amigos, sean bienvenidos nuevamente en compartir de la palabra del Señor. Les habla su hermano y amigo Nelson Áñez. Le pido a mi Dios y Padre que seamos unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En esta oportunidad, mis amados, quiero compartir un tema acerca de Juan 6, versículo 37, que dice de esta manera: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. El verso 39 también dice: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Muchos utilizan estos pasajes para pensar o creen, o quizás por ignorancia, que esto da pie a seguir pensando que las personas han sido predestinadas sin analizar, sin escudriñar, sin buscar aquí en la misma palabra que nos dice Juan 6. Juan 6 comienza diciendo de esta manera, en el verso 1 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. El mar de Galilea puede llamarse lago Genesaret o Kineret, o mar de Galilea o de Tiberia, es lo mismo. Genesaret, Kineret, Galilea o de Tiberia, es el mismo mar, el mar de Galilea. Entonces, como nos dice el versículo 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberia. Aquí la palabra no siempre se lee corrido, no son hechos unos corridos detrás del otro. Muchas veces no es así, la mayoría de las veces. Pensamos como que aquí pensamos en el verso 5, en el capítulo 5 nos habla de Jesús estaba en Judea enseñando y todas esas cosas, el paralítico de Bethsaida, la autoridad del Hijo, son los títulos que tiene el capítulo 5. Entonces pensamos que inmediatamente cuando comienza el 6 es la misma historia o la misma narración o los mismos hechos o qué sé yo. O sea que es una continuación cronológica de los hechos de nuestro Señor. Pero muchas veces no es así. Entonces, para uno poder determinar si son hechos cronológicos de lo que hizo Jesucristo o son viene continuo, tenemos que analizar otros versículos como Marco, Mateo y Lucas, que son versículos paralelos a los de Juan, porque son los evangelios. Entonces, dice aquí, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberia, y le seguía gran multitud, o sea, ya venía siguiéndole, o sea, tenía tiempo allí, pues, varios días. ¿Dónde estaba exactamente? ¿Dónde había llegado? ¿Dónde fue a Galilea? Galilea es como decir un estado. Aquí le llamamos estado, que están compuestos por ciudades, ¿no? Los estados. En otras en otros países se llaman departamentos, pero aquí en Venezuela le llamamos estado, que se compone de ciudades. Entonces, Galilea era como un estado o un departamento. Y Bethsaida, Capernaum y otras ciudades que tenía Galilea, que estaban cerca, Capernaum, Bethsaida, todos esos estaban cerca. Uno estaban a un lado del Jordán y el otro tenía que cruzar el río para llegar a Genesaret, que también era un pueblito así a la orilla o a las riberas del lago. Y cerquita de Genesaret estaba Capernaum, donde Jesús se movía mucho por ahí. Por eso es que Jesús en uno de los evangelios le dice: ay de ti Bethsaida, ay de ti Capernaum, porque si en Sodoma y en esas ciudades si hubiera hecho los milagros que se hicieron en ti, todavía estuvieran, y todas esas cosas. Entonces, como nos dice el verso 2, y le seguía gran multitud, porque veían las señales. Fíjense lo que veían esta gente, veían las señales que hacían los enfermos. O sea, Jesús estaba sanando por todo Bethsaida. Entonces Jesús subió se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman esto? Bueno, y sigue la narración, la multiplicación de los panes, todas esas cosas, vamos a llegar al versículo 12, dice: y cuando hubieron saciado, dijo a los discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Nos sigue diciendo la historia de la multiplicación de los panes.
El verso 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Los discípulos se fueron al mar, según nos dice el versículo 17, entrando en la barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, Jesús no se había montado con ellos, sino que ellos se fueron solos. Entonces, y se levantó en el mar un gran viento que soplaba. Ahí en otro de los evangelios es el mismo hecho cuando Jesús camina sobre el mar. Aquí no lo describe, pero en otro de los evangelios sí describe que Jesús camina sobre el mar, que Jesús le dice, Señor, voy, él le dijo, ven, y Pedro se comenzó a hundir. Bueno, cuando iban remando como 25 a 30 estadios, vinieron Jesús y andaba sobre el mar y se acercó a la barca y tuvieron miedo. Bueno, y le dijo, yo soy, no temáis. Se sentó ahí con ellos, donde iban. El versículo 22 dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado, donde él había hecho varios milagros, la multiplicación de los panes, vieron todo eso, se levantaron en la mañana, no vieron al Señor y quisieron buscarlo. El versículo 23 dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberia, o sea, de Tiberia, cerca de ahí de Genesaret, había un lugar que se llamaba Tiberia. Llegaron al lugar porque habían escuchado los milagros de nuestro Señor y todas esas cosas que había hecho ahí en Betsaida y fueron a ver. Dice aquí el versículo 23, llegaron ahí junto a donde habían comido en el pan después de haber dado gracias al Señor. El 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí y sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ya Jesús había caminado sobre el mar, había conseguido a los discípulos y habían llegado al lugar donde iba, que era Capernaum. Pero primero tenían que llegar a Genesaret, que estaba ahí mismo, estaba cerquita, estaba a las orillas. Genesaret estaba a la orilla y Capernaum estaba cerca de Genesaret. Era un lugar pequeñito de 5 kilómetros, pero bueno. El 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Las señales eran, nuestro Señor y Padre mostraba esas señales a Jesús para que ellos entendieran que era el Mesías, para que ellos creyeran en Él, que sabía que Dios estaba en ellos. Entonces, por eso Jesús le habla un poco fuerte. De cierto os digo, no me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciaste. Y aparte ellos querían hacerle rey, y a eso no fue que vino nuestro Señor. Ellos querían un rey político, no un rey espiritual, no un rey que tratara con su interior, que es lo que está contaminado en el hombre, o está pervertido el corazón del hombre, su interior, su espíritu. Bueno, el Señor le dice al versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, porque a este señaló Dios el Padre. El versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿Para qué eran los milagros y todas esas cosas que Dios por medio del Espíritu Santo hacía en nuestro Señor Jesucristo? Para que ellos creyeran, supieran, bueno, sí, este es el que había de venir, el Mesías, este era, vamos a creer en él, vamos a escuchar su palabra, vamos a ver qué tiene Dios, qué nos dice Dios a través de su Hijo, qué quiere que hagamos. Entonces en el versículo 30 le dijeron, entonces, ¿qué señal haces tú? Imagínense, esta gente estaba tan ciega que no ve, o sea, estaban viendo la señal de la multiplicación de los panes, los milagros, sanar enfermos, echar fuera demonios, y todavía les preguntaba, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras hace? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo os dio de comer. O sea, ellos estaban poniendo, no, si nuestros padres comieron pan del cielo que Dios les dio, o sea, ¿qué haces tú también? El versículo 32 dice, y les dijo Jesús, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Da vida al mundo. Versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, le dice el Señor. Mas esto os he dicho, que aunque habéis visto
no creáis. Todavía ellos no creían que venía de Dios. Todavía ellos lo seguían por las señales, porque por los panes, por la comida, por el alimento, pero todavía no se apercibían o todavía no querían mirar, no estaban convencidos de que era el Mesías, de que era el que Dios iba a enviar. Bueno, no estaban convencidos completamente de Jesús, no creían en nuestro Señor. Versículo 34 dice, de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Fíjense, estas personas vieron todo eso, los milagros, la multiplicación de los panes, y todavía no estaban convencidos que era hijo de Dios, que era el que el Señor había prometido que iba a enviar. Y le dice en el 37, dice, todo lo que el Padre me da a mí, me vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Fíjense lo que dice en el 36. Mas yo he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Esto es importante. Y después le dice, todo lo que el Padre me vendrá a mí, y el que me viene no le echo fuera. Y el 39, y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. 40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Escuchen eso, porque muchos quieren utilizar el versículo 37 para decir que estamos predestinados. Por eso no, ahí dice que todo lo que el Padre me da, si el Padre no lo envía, no va a ser salvo, no. Dice, el 40 le dice, y esta es la voluntad del que me envió, todo aquel que ve al Hijo y cree en él, el que cree tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Continuemos leyendo. 41. Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho, yo soy el pan del cielo. Y decían, ¿no este Jesús, el hijo de José, cuyo padre María está con nosotros? ¿Cómo puede decir, del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucite en el día postrero. Otra vez se lo vuelve a decir, ninguno puede venir a mí si el Padre no me lo envía. Pero ¿a quién envía nuestro Señor, nuestro Dios? A Jesucristo. Escuchen el 45, dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre, o escuchen, y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Recuerden que en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, existía el Tanaj, que están compuestos por la Torah, los primeros 5 libros, los Nevi'im y Ketuvim, que son los profetas, y los otros escritos como los Salmos y todas esas cosas. Eso era lo que ellos tenían, el Tanaj. Por eso es que le dice aquí, ninguno puede venir a mí si el Padre no me trajera y yo le resucite. El 45 dice, este escrito está en los profetas y serán todos enseñados. Así que todo aquel que oyó al Padre. ¿Qué le estaba diciendo aquí, mi hermano, en este verso 45? Todo el que leyó las escrituras, todo el que la leyó, todo el que creyó lo que el Padre había prometido en su palabra y aprendió de él, aprendemos de él, va a venir a Jesucristo. Ese pasaje lo podemos aplicar en este tiempo. Todo el que lee la Biblia, todo el que escucha su palabra, como nos dice en Romanos 10:17, que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Una persona que no lee la Biblia ni escucha los predicadores, hay tantos predicadores falsos, y escuchan verdaderos predicadores que hablan la palabra de Dios, o ni lee la Biblia y no tienen conocimiento, no va nunca a tener la fe bíblica, va a tener una creencia que es otra cosa. Por eso es que el Señor le dice, todo aquel que oyó al Padre, o sea, todo el que leyó, por eso se lo dice en el 46, dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este lo ha visto al Padre. ¿Por qué le dice, no es que alguno haya visto? Porque en el 45 le dice, y serán todos enseñados, así que todo aquel que oyó al Padre, o sea, porque no lo vieron, estaba hablando de la palabra de Dios, no estaba diciendo que lo hayan visto, sino de la palabra, del Taná.
que ellos tenían en ese tiempo. Seguimos, y después le dice en el 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cómo podemos creer en nuestro Señor? A través de la palabra, a través de su mensaje, a través del evangelio, en este tiempo, para nosotros poder creer. ¿Qué debe de creer una persona en este tiempo para poder alcanzar salvación? Primero, creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue por nuestro pecado. Reconocer que eres nuestro Señor y Salvador. Reconocer que lo necesitamos, reconocer que lo necesitamos a Él, que somos pecadores, que delante de Dios nosotros podemos. Hay personas que me dicen, no, yo oro a mi manera. Bueno, esa manera no sirve, esa manera no te sirve a ti para sentirte bien, pero para Dios no le sirve, porque dice la palabra de Dios que la justicia del hombre son para delante de Dios como trapo de inmundicia, porque no es tu justicia, sino la justicia de Dios. Él envió al mundo a morir por el mundo entero. Primera de Juan 2:2 nos dice, y Él es la propiciación de nuestro pecado, no por los de los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, Él murió por toda la humanidad, para que el que creyere en su sacrificio, que fue por nuestro pecado, no para seguirnos revolcando en la inmundicia del pecado, no, para creer que somos pecadores delante de Dios y que necesitamos a Cristo en nuestras vidas, que somos inmundos delante de Él, hasta que no seamos limpiados por la sangre, por su sacrificio en la sangre por la sangre del Cordero. Seguimos leyendo. Yo soy el pan de vida, versículo 48 dice, vuestros padres comieron el maná del desierto, murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que de que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Dice si alguno. ¿Quién es alguno? Cualquier persona, hermano. No que el Padre lo va a enviar. Si alguno comiere. ¿Qué quiere decir comiere? Si uno no comiere. Mi hermano, usted tiene. ¿Cuál es el verdadero alimento? La palabra de Dios. En este tiempo, si usted cree en la palabra, si usted se come, si usted escudriña, si usted busca la verdad en la Biblia, la va a encontrar. En la Biblia, esta que nosotros tenemos, por lo menos yo tengo la Reina Valera 1960, ¿no? Porque hay otras Biblias por ahí que están manipuladas. E incluso hay Reinas Valeras que están manipuladas. Porque todas las Reinas Valeras no tienen la misma base. Para mí la mejor, la más sana Reina Valera que existe es la 1960, que viene de las traducciones originales de Casidoro de Reina, que fue el que tradujo la primera Biblia, Casidoro de Reina, y de la revisión de 1602 por Cipriano de Valera. Y esta Biblia que yo tengo de la 1960 es de esa misma. Ahora salió una, creo que fue en el 2009, 2012, no sé, que esos son de los santos de los últimos días, la Reina Valera. O sea que puede ser que tenga cosas que están manipuladas. Bueno, seguimos leyendo. Dice en el 56, este es el pan que descendió del cielo, para que de que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne. Le sigue diciendo, viene el 51 y le dice así, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. ¿Por quién la va a dar? Por la vida de todo el mundo, hermano. Él la dio por todo el mundo. ¿Todo el mundo se va a salvar? No. El que recibe a Cristo en su vida. El que reconoce que es pecador. El que reconoce que el pecado es muerte. No, yo recibo a Cristo y sigo viviendo mi vida. No. El que se arrepiente de corazón, hermano. El que se arrepiente, que reconoce que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al 3 días para nuestra justificación. Tú tienes que morir a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, como nos dice Primera de Juan, y a los deseos y a la vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú tienes que morir a los deseos. Tú tienes que morir, como dice nuestro Señor Jesucristo. Si alguno no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Cuál es la cruz? Tu cuerpo. Esa no te la va a quitar Jesús. La cruz es un símbolo de muerte. Nuestro cuerpo nos puede llevar a la muerte, al pecado. Bueno, el que no ha nacido de nuevo. El que nació de nuevo es imposible porque ahora es guiado por el Espíritu Santo. Bueno, versículo 53 dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto para los judíos parecía terrible, porque recuerden que ellos tenían prohibido hasta comer algunos tipos de animales. Ellos no podían comer cualquier animal. Y decirle a nuestro Señor Jesucristo que comiera su carne
Eso fue algo bastante duro para ellos, pero ellos no lo entendían. Pero Jesús se los explica aquí en el mismo capítulo, en el 54. El que come mi carne, bien mi sangre, tiene vida eterna. Tiene, no va a tener, tiene. El que come, el que realmente se arrepiente, mi hermano, se arrepiente de sus pecados, se arrepiente. Arrepentirse es cambiar de pensamiento. Ellos entendían cuando el Señor les decía arrepentidos y convertidos. ¿Por qué el Señor les decía? Porque ellos tenían que guardar una ley, la cual no guardaban. Cuando ellos les decía arrepentidos, o sea, arrepiéntanse de esa vida que llevan y convertidos, o sea, convertirse es girar, hacer un giro de 180 y colocarse de frente a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo le decía arrepiéntanse, o sea, arrepiéntanse de la vida que llevan de pecado y voltéense y pónganse de frente a Dios y den la espalda al mundo. Ellos entendían perfectamente ese lenguaje que nuestro Señor Jesucristo usaba, pero aquí no lo entendían porque estaban cegados. Bueno, porque mi carne es la verdadera comida de mi sangre. Sigue leyendo y le sigue diciendo, hasta que llega al 57, le dice, como el pan, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come también vivirá por mí. Por Él, no por tus obras, por Cristo. Tú vas a vivir por Cristo, por su sacrificio. Tú vas a tener vida. ¿Qué es la vida? El Espíritu Santo. Vas a tener una nueva naturaleza que es espiritual, que es el Espíritu. Vas a ser guiado ahora por esa nueva naturaleza, que es una naturaleza espiritual, que es derramada en tu corazón, en tu espíritu, para poderte guiar. Que el corazón del hombre es el que está contaminado. El contaminado no, está corrompido. Porque la contaminación es externa, viene de afuera hacia adentro. Y la corrupción está en nosotros y sale hacia afuera. Estas cosas las dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, verso 59. En el 60 dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír o quién la puede entender? Ni los discípulos estaban entendiendo lo que le estaba diciendo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, esto es ofensa. Pues si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, le dije, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué es lo que le da vida a nuestro cuerpo? El Espíritu que está en nosotros, no el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu, el hombre, la persona en sí, es el Espíritu ligada con el alma. Por eso es que Jesucristo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son Espíritu. Cuando tú colocas la palabra de Dios en tu vida, en algo que tú tengas que va en contra de la Biblia, o sea, tú vives teniendo temores, temes por todo, y tú dices, no, la Biblia dice, no temas, yo estoy contigo todos los días del mundo, no temas, yo estoy tu escudo y tu galardón, no temas porque bueno, cuántos versículos que hay sobre eso. Bueno, tú comienzas a creer lo que dice la Biblia, no a recordarle a Dios, no, sino a creerlo tú mismo, a decirlo. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, y esa palabra, mi hermano, a medida que usted vaya creyendo lo que la Biblia dice, esa palabra va a crear vida. O sea, vida significa unido a, lo va a unir, lo va a comenzar a unir con el Señor, lo va a comenzar a unir con la palabra, porque va a matar lo que le hace temer. Bueno, mis palabras que yo hablo son espíritu y son vida, pero hay algunos, fíjense lo que dice, pero hay algunos que no creen. Dice, porque Jesús sabía en el principio quién era el que no creía y que le habían de entregar. O escuchen lo que dice el 65. Y dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si el Padre no le envía. ¿A quién va a enviar Dios a su Hijo? Hacia su Hijo. ¿A quién va a enviar nuestro Señor, nuestro Dios y Padre, y de nuestro Señor Jesucristo a Jesucristo? El que cree. No que Dios los predestina. Si usted no cree, ¿cómo lo va a enviar? Ahora, esos predicadores ahora que lo que le da es al gusto al cliente, que le hablan de pacto, le hablan de prosperidad, le hablan de cosas, eso no le va a hacer, no lo va a dar nunca más en la vida de pecado, de justicia y de juicio. Si no van por ahí es por un beneficio. Por eso yo no estoy de acuerdo, o sea, yo no, esos milagros y todo eso que nuestro Señor Jesucristo hizo, era para mostrar que Él era el Hijo de Dios. Y el Señor mismo dijo, ir y predicar el Evangelio, echar fuera demonios, colocar las manos enfermos para que sanen y todas esas cosas. Por supuesto, estas cosas seguirán a los que creen. Él dijo, sí, pero no para arrepentimiento. Para arrepentimiento es la predicación de la palabra. Para que las personas se conviertan a Cristo es la predicación por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nuestro pecado y resucitó al tercer día para nuestra justificación.
Ese es el verdadero mensaje. No los milagros, las señales y esas cosas. No. Eso es para mostrar a Dios a través de nosotros que Él está en nosotros. Más nada. Pero el arrepentimiento para que la persona se convierta a Cristo es por medio de la palabra, es por medio del mensaje. Es por medio del mensaje porque es por fe. Y por eso le dijo en el verso 65. Por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no le fuere dado. ¿Por qué? Porque hay algunos que no creían. Hay algunos que estaban ahí y Judas era uno de ellos. Judas había visto miles de señales, vio a Jesucristo caminar cuando ellos venían pasando desde Bethsaida a Capernaum antes de llegar aquí, a donde iban, hasta antes de donde llegar aquí, ahí. Él vio a Jesucristo caminando por el mar de Galilea o por Genezaret, por el lago de Genezaret, que es el mismo. El Judas lo vio caminar, vio multiplicarse los panes, vio hacer los milagros. Igualito, no creía, igual que estos judíos que lo seguían. No creían verdaderamente que Jesucristo era el Hijo de Dios. Tristemente por él, ¿no? Entonces, espero, mi hermano, que si usted tenía una duda acerca de Juan 37, 39, 44, que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajera, espero que esa duda haya sido disipada, que esa duda haya sido aclarada. No está hablando de predestinación. Dios envía al Hijo, a los que creen en el Hijo. ¿Por qué hay tanto lobo? ¿Por qué hay tanta cabra en las congregaciones, mi hermano? ¿Por qué no le predican la palabra de Dios? No son exaltados. Hay personas yo he estado en congregaciones que hay muchos hermanos que andan terribles, me andan malas, no, o sea, no viven una vida de pantalla, no andan correctamente y nadie les dice nada. Y si usted va a decir algo, no, mano, hay ahorita, bueno, lo que la Biblia dice, la apostasía de los últimos tiempos. Para mí ese es el juicio. Ahorita el Señor está enjuiciando, la apostasía es para hacer juicio, para purificar la iglesia de Cristo. Para saber quiénes son los que son, hermano. ¿Para qué permite el Señor los lobos? Para que se muestren verdaderamente quiénes son los hijos. Y en las cosas del Señor, la minoría es siempre el que tiene la razón, no la mayoría. La mayoría está equivocada en muchas cosas. En muchas cosas. Y gracias a nuestro Señor, gracias a su amor, a su misericordia que ha tenido para con su iglesia, para con la iglesia que Él pagó, para por la iglesia. Claro, Él pagó por todo, pero los que la recibieron son los que alcanzan misericordia, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él, mi hermano, ya tiene vida eterna. Esa salvación no la hemos alcanzado todavía porque todavía estamos en nuestro pecado. En nuestro pecado no, ya no tenemos pecado, pero todavía estamos en nuestro cuerpo, que está corrompido, padecemos enfermedades, padecemos todas cosas. Todavía no nos producen malos deseos, malas cosas. Pero por supuesto, como somos guiados por el Espíritu Santo, ese mismo Señor es el que nos guía, nos guarda, nos cuida y nos protege. Podemos solventar todos esos deseos y todas esas cosas. Así que, como les dije, para mí el Señor está purificando su iglesia, mi hermano. Como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y después se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero Él no se va a manifestar hasta que su iglesia haya partido. La apostasía está. La apostasía, la negación hacia las cosas de Dios. La misma iglesia cristiana evangélica, que era la que estaba más pura, menos corrompida, porque tienen a Cristo como fundamento. Esa misma iglesia, mi hermano, está apostatando en muchas cosas de la palabra de Dios. En muchas cosas están predicando un evangelio diferente. Y dice la Biblia que el que predica un evangelio diferente es anatema, es maldición. Así que espero, mis amados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que esta corta enseñanza sea de edificación para su vida, o este corto análisis de la palabra de Dios. Si yo estoy equivocado en mi interpretación, o en mi estudio, o en mi análisis, puede comentar, puede enviarme un mensaje, escribirlo. Estamos abiertos para analizar todas las cosas.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Santo Espíritu Santo sea con todos nosotros. Lo deseo de todo corazón. Dios les guarde, mis amados.